José Beltré de la República Dominicana. Yo no soy economista, soy abogado, pero mi comentario va más relacionado con relación al aspecto de la economía y la democracia que hablaban al inicio. Bueno, creo que básicamente estamos en la era de los cuestionamientos. Y el cuestionamiento, esta era del cuestionamiento, como yo la denomino, creo que se debe básicamente a la crisis de la democracia liberal y a la crisis de ese relato liberal que ha fallado. Y consigo, claro, evidentemente eso trae ya luego sus consecuencias políticas y me atrevería a decir, creo que sería muy osado, que hemos vivido una etapa de involución con relación a la economía hacia la persona y de la economía hacia el mercado. Anteriormente teníamos unos principios que iban desde criterios que partían de derechos y no solamente de mercado, pero actualmente tenemos que nos olvidamos de la persona y partimos desde el mercado. Y esto ha tenido sus repercusiones hasta incluso en la segregación urbana. O sea, hemos perdido el derecho a la ciudad. Lo que se construye en la ciudad no lo dictamina o no lo reorganiza el ser humano, sino que lo organiza el mercado. Lo que se construye, por ejemplo, en mi caso en República Dominicana, en la avenida Winston Churchill, acá en la Gran Vía, lo dictamina el mercado, no lo dictamina la persona. Entonces, este proceso que yo de posado, creo que lo llamaría de involución, ha traído consigo que ese relato liberal y esa crisis de la democracia se siga fortaleciendo y que trae sus repercusiones políticas, como anteriormente mencionaban, de que, bueno, viene cualquier persona, plantea esto que plantea yo soy tu salvador, te puedo salvar sobre todo esto, pero el problema de ese cuestionamiento, de todos esos cuestionamientos que tenemos, es que ni siquiera sabemos por qué estamos cuestionando. O sea, porque es bueno cuestionar, pero ni siquiera sabemos por qué todavía estamos cuestionando. El punto de ese cuestionamiento ha llegado a tal nivel que estamos eligiendo personas que sus principales propuestas es la limitación de las libertades individuales. O sea, en ese sentido, un enorme capital financiero, nos hemos enfocado en la acumulación de capital financiero, bancos con casa, personas sin casa, y quisiera, la pregunta más o menos iría en el aspecto de, y creo que no tiene respuesta, sino es más bien escuchar la perspectiva que pueden tener. Si la democracia podría vivir sin una prosperidad económica, o sea, puede vivir la democracia como la conocemos actualmente con esta inequidad económica, desigualdad de la riqueza, se puede mantener el sistema económico y ya tenemos varios ejemplos donde autoritarismo constitucional, donde básicamente el principal punto, aunque no se diga tal cual, es la economía. Entonces, conocer la perspectiva, porque creo que la pregunta no tiene respuesta, sino conocer la perspectiva de si podemos seguir viviendo en democracia con una economía muy desigual. Hola, soy Laura de México y bueno, en la actualidad se ha visto un fenómeno de outsourcing que ha sido creciente en los últimos años y yo quiero saber cómo ha afectado este fenómeno el poder de negociación de los sindicatos, si ha sido negativo o positivo. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Dos más, vamos a incorporarlos. ¿Qué tal? Cristel Zabaleta de Perú. Bueno, en mi país en los el último año en realidad se han visto recortados los derechos de los trabajadores con los dos últimos gobiernos que hemos tenido, bueno, los dos últimos presidentes en un mismo gobierno, recortados los derechos en sistemas de los aguinaldos, vacaciones, se vio atacada la juventud porque en realidad querían, felizmente se vio acortado esto, pero querían que los jóvenes entren a trabajar en las empresas, en su mayoría sin derecho alguno. Y bueno, ahora recientemente me parece bastante gracioso que ustedes también hablen de esto. Se ha aprobado recientemente, hace un mes, el Plan Nacional de Competitividad, que justamente otra vez, y bueno, como este gobierno tiene un poquito más de aprobación en el tema de que se está enfrentado al Parlamento, pero bueno, se ha aprobado el Plan Nacional de Competitividad y se está viendo recortado otra vez los derechos de los trabajadores, en el sentido de que están planteando otra vez reducir los aguinaldos, reducir las vacaciones, y otra vez atacando a los jóvenes, como siempre lo han hecho ya en los últimos años. Bueno, en ese sentido, mi pregunta era, y un poco porque estaba leyendo, cuando leía las biografías y el trabajo de cada uno de ustedes, hablaban de la revolución tranquila, y me llamaba bastante la atención, porque
yo más bien creo que hemos estado muy tranquilos, ¿no? Por lo menos en Perú, y tal vez lo he entendido mal, igual el significado, pero los sindicatos en Perú son tienen voz, sin embargo, no han causado una fuerte transformación. Han sido principalmente lo que se ha parado hacia los jóvenes, ha sido principalmente por los jóvenes. Los sindicatos han perdido mucha fuerza. Entonces, ¿cómo desde el sindicato se puede quizás transformar, parar? ¿O cómo desde una revolución tranquila se puede quizás hacer esto? No sé si es que se ha hecho en España. Bueno, a mí, yo lo que conozco es de que recientemente en España se ha subido el salario mínimo. Bueno, en el Perú se ha subido después de como 10 años el salario mínimo, pero muy poco, en pocos niveles. Entonces, bueno, nada, eso. ¿Cómo se puede hacer desde los sindicatos y recuperar la revolución, por así decirlo, de los trabajadores? Buenas tardes, yo soy Ramiro López de Nicaragua. Primero, gracias a los tres por sus intervenciones muy interesantes. Bueno, mi comentario y pregunta va enmarcada hacia la Organización Mundial del Comercio, que ya Jesús había mencionado brevemente, y se refiere a la reforma de la OMC. El año pasado en Buenos Aires y este año en Tokio, los países del G20 reconocieron de que hay un problema, ¿no? Y incipientemente hicieron un statement, una declaración de reformar la OMC. Entonces, de manera general, quería conocer sus opiniones sobre hacia dónde podría ser esta reforma, considerando también que muchas voces opinan que los lineamientos o limitaciones de la OMC hacia países en desarrollo le imponen ciertas esposas de su política industrial para proteger, mejorar sectores críticos. Entonces, sí, ¿cuáles son sus opiniones sobre esto? Y a futuro, ¿cómo se podría, entre comillas, salvar y mejorar esta organización? Gracias. Muchas gracias. Creo que no tengo respuesta para nada, pero como bien habéis dicho, es más una cuestión de opiniones. José, creo que estoy, si te he entendido bien, creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y fíjate, yo por edad aunque tampoco soy vuestro abuelo, pero bueno, pues yo me crié y me educaron bajo los principios estos de que para que prospere la economía necesitas democracias sólidas, pues eso, democracias sólidas, muy constituidas, respeto a la ley, bla, 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 bla. Y así yo me crié e incluso me lo creí. ¿Y qué pasa? Que llega China y te dice, sí, pues mira, te voy a demostrar yo cómo se tal, porque ha cambiado el paradigma de medida y ha cambiado el paradigma moral. Y ahora el paradigma de medida es si creces al 20 o al 2%, y eso es lo que me importa. Cuando yo era pequeñito, los reyes de mi país o el presidente de la Comisión Europea iban a China y la tradición era que te regalaban un panda, o no sé qué habrá en China, un panda, o un koala, no, eso es en China, sí, un panda, y entonces, thank you for this panda, we are so concerned about human rights, y ahora vas a China y como diga la palabra human rights, vamos, que no dice la palabra human rights, porque officially we suck to anything, quiero decir, ha cambiado el paradigma, efectivamente. No es que como has dicho tú, hay un dictamen del mercado en absolutamente todo, pero también en las cuestiones más básicas por las que se ha luchado y de las que creíamos que habíamos aprendido mucho, como son la guerra, que es que una guerra comercial no es solo una cuestión más o menos folclórica, porque el que la está declarando es un tipo que lleva un peinado que no se lo pondría una estrella del pop. Es que la mayoría de los conflictos bélicos más graves de la humanidad
han comenzado por guerras comerciales. Quiero decir que no son cuestiones baladíes ni más o menos simpáticas. Que si puede la democracia vivir sin prosperidad y al mismo tiempo, tenemos que efectivamente las más consolidadas, en los casos que poníamos antes, de los países del norte, de Europa, es donde el estado de bienestar tiene mayor cobertura, donde el tripartismo funciona mejor, donde el diálogo social se respeta más, etcétera, etcétera. Y donde realmente pues, son países que no han tenido una guerra civil desde vete a saber cuándo, no han entrado en conflictos bélicos internacionales, y no voy a entrar en más consideraciones desde otra muy buena época, y generalmente apuestan por vías, generalmente, con excepciones, Dinamarca, la guerra del Golfo, por cierto, a través de cierta petrolera por cierto puerto, ¿no? Pero que generalmente ha tenido una consistencia bastante pacífica en general. Hasta hace muy poco tiempo, tener un pasaporte de cualquiera de los países del norte de Europa era como tener un pasaporte de Naciones Unidas. Ya no lo es, pero en su momento lo fue. ¿Puede la democracia vivir sin prosperidad económica? Pero ¿a qué llamamos prosperidad económica? Si es que lo que conocemos como prosperidad económica no es próspero. Si es que esto va a petar. Si no podemos seguir llamando prosperidad económica a un modelo que se está cargando los bosques del planeta, que está polucionando y que está esquilmando los recursos, que está dejando una parte de la población fuera, que sigue explotando a las mujeres, que sigue, y lo que voy a decir lo mantengo con cifras, que sigue promocionando el trabajo infantil y el trabajo esclavos, de manera oficial. En muchos países se firman acuerdos comerciales donde se niegan a reconocer convenios fundamentales de la OIT que habla de trabajo forzoso, de trabajo infantil. Quiero decir, eso es lo que sí que no nos podemos permitir. Ese es el modelo económico que no nos podemos permitir. ¿A quién le importa si la democracia se puede permitir ese modelo económico? Si lo que no nos podemos permitir es ese modelo económico. Y parece que todos desde nuestra posición, yo también tengo mi punto de vista político y estoy afiliado a un partido político, etcétera, y me siento más afín a una parte y a otra, pero parece que todos desde determinada posición es mucho más cómodo hablar, pero en general todos tenemos cierto respeto, nos sentimos más a gusto desde la bonanza, desde la estabilidad social y desde la prosperidad democrática, y parece ser que es un ideal de conseguir. Laura, con respecto a lo de México, si ha supuesto poder para alguien el tema de la externalización, uno ha sido fundamentalmente para las patronales, también porque aquí se hace coincide con una reforma, no es que coincida, pero poco tiempo después viene una reforma laboral que descentraliza la negociación colectiva, y ha hablado Bruno antes de ello, se va de la negociación de convenio a la negociación de empresa. La negociación de empresa debilita fundamentalmente al trabajador y por lo tanto al representante del trabajador, que es quien negocia en su nombre, al sindicato, y beneficia fundamentalmente a la contraparte. Ha supuesto también, y por el foro en el que estáis os lo digo, y hay varias publicaciones sobre ello, la mayoría de los casos de los numerosos casos de corrupción que ha habido en España, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, están relacionados con casos de externalización de servicios. La gran mayoría de ellos. Supongo, y cuando estoy diciendo eso es porque no me quiero pillar los dedos, por no decir todos, porque seguramente hay alguno que no sea, pero la gran mayoría de ellos tiene que ver con externalización de servicios desde las administraciones públicas al ámbito de lo privado. Por fortuna, lo que sí se ha mantenido, porque generalmente también la externalización de servicios automáticamente conlleva el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras y la devaluación salarial de esos trabajadores y trabajadoras, aparte de otras muchas cosas. Normalmente disminuye también la plantilla y normalmente encarece el servicio. Ha habido numerosas medidas legislativas de cara a reforzar la externalización, el outsourcing, desde que en los casos de contratación pública se tiene que premiar a la oferta más barata, sin tener en cuenta la calidad en el servicio que se emplea. O sea, distintas iniciativas legislativas para reforzar este paquete que, por suerte, ni él mismo se mantiene,
y ha habido también otras medidas legislativas para parchear algunos de los daños que ha creado la externalización. Y en cualquier caso, porque es muy importante, lo que sí que se ha logrado siempre es que la provisión del servicio siga siendo público, o que el titular del servicio siga siendo el servicio público. Cristel, con respecto al recorte de derechos y recuperar, pues el recorte de derechos que ha sido en todos los países, con menor o mayor medida. En su momento, con la oleada de recortes de derechos que se dan en España, que se dan, vamos, en 15 días dejaron esto apañado, hubo gente que se preguntaba, en su momento, España, y especialmente para Iberoamérica, España era el país en el que se miraban muchos países el espejo en el que se miraban muchos países de Iberoamérica, en el sentido de que compartía muchas cosas. También hasta en lo político, ¿no? Un país que había salido de una dictadura, como muchos países de América Latina, que quería cierto progreso social, que había conquistado derechos de una manera muy rápida, bla, bla, bla. Y hubo gente, había teorías que decía que la mejor manera, acordaros la época en la que Lula decía que el estado de bienestar, ¿cómo era? El estado de bienestar europeo tenía que haberse declarado patrimonio de la intangible de la humanidad, o algo así, ¿no? Había una teoría que decía que un determinado modelo económico no podía permitirse, un determinado modelo económico y una determinada oligarquía y una determinada concepción del mundo no podía permitirse que el modelo de Estado social se extendiese por América Latina, que son muchos, joder, que es que si hay que repartir, a nosotros nos toca menos. Y que la mejor manera era, pues, si este es el espejo en el que se mira, pues nos cargamos este espejo y a ver en qué espejo se van a mirar. Y que por eso, pues empezó por aquí, ¿no? Y de alguna manera no ha ido mal tirado, porque es que empezó por aquí, pero se ha ido por allí más todavía. ¿Cómo recuperar afiliación y cómo transformar el sindicato? Esta es una pregunta en la que voy a quedar fatal. Pero, ¿cuántos y cuántas de las que estáis aquí estáis afiliados a una organización sindical? Vamos, que si hubiera dicho que os daba 100 euros a cada uno, me iba con el mismo dinero que tengo en los bolsillos. No, tú no juzgas, que no eres un joven líder iberoamericano. Quiero decir, ¿cómo recuperar y transformar? Pues la primera manera de transformar es militando. Porque en una organización como las nuestras, la primera es militando y provocando el cambio. Y si no nos gustan, haciendo que cambien. Y realmente nosotros nos parecemos de ser organizaciones muy representativas de nuestros países. Y esto es para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, las dos organizaciones tenemos, yo creo que las ejecutivas son paritarias, no sé si por cuota o no, pero el caso es que las dos ejecutivas son paritarias, que en algunos casos avanzamos y cuesta mucho. Mi organización tiene 130 años. Esto yo no conduzco, pero por lo que me han explicado, que es conducir, esto es como un, ¿cómo se llama el coche viejo ese? Un Rolls, que cuesta arrancar lo que no veas, ¿no? 130 años, no hay manera de que arranque cuando quieres que empiece tal. Ahora, que una vez que lo arrancas, no hay Dios que lo pare, ¿no? Es como una cosa muy, muy estable. El cambio cuesta mucho iniciarlo, cuesta mucho. Y os he dicho antes que sois jóvenes líderes, pero que a vuestra edad había algún cantante que ya estaba de la Betty Ford, que os empezáis a pegar patadas ya, pero es que eso pasa en cualquier ámbito de la sociedad y también en las organizaciones sindicales, que si hay que transformarlas y hay que ganar en afiliación, hay que ganar en afiliación para poder transformar la sociedad. Somos organizaciones de clase, o sea, nosotros tenemos una ambición de transformación de la sociedad a través del mundo, a través del centro de trabajo, pero también a través de la sociedad, porque el trabajador y la trabajadora es también un ciudadano. Hay que militar en la organización y hay que forzar que la organización cambie. La organización no cambia desde la crítica externa, nunca. Y esto lo digo como autocrítica, al revés. Desde la crítica externa la organización cierra filas, ¿sabes? Sois unos mamarrachos.
¡pum!, pues todos los días en tu puerta a que no saques el coche. Y solemos ganar en esa. Las organizaciones sindicales cambian desde dentro. Y para eso hace falta que se milite, y se critique, y se participe en los órganos democráticos de decisión, y se aporten ideas, y tenéis unos currículums espectaculares, colegas, mandadnos cosas. Y Ramiro, el G20 reconoce... G20. ¿Y quiénes son el G20? 20 coleguitas que no andan cojos, quiero decir, que tienen bien de tal, y se han dado cuenta que su chiringuito no les funciona ya. Pues yo no escribo como hablo, entonces diría, saludamos y damos la bienvenida a la posición del G20, tampoco me ven las caras cuando escribo, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene el comercio y uno de los problemas que ha tenido la propia OMC, además de los palos que se metía en las propias ruedas, ella y los Estados miembros, y aquí fijaos que algunos gobiernos de América Latina ha sido muy, muy significativo. Y lo uno con el comentario de José, que se han antepuesto sin ningún pudor cuando se hablaba de derechos humanos y de derechos fundamentales en temas de comercio, te decían que es incompatible. Los derechos humanos son incompatibles con esto. Y dices tú, bueno, pues entre el derecho humano y vender piñas, y tú dices, no, las piñas, hostias. Pues, eso es a lo que estamos jugando. Y cuando se ha hablado y se ha trabajado, y desde América Latina se ha fomentado mucho algunos gobiernos del Tratado Vinculante de Multinacionales y Derechos Humanos, y hay algunos gobiernos de América Latina que lo llevan como bandera, y para vergüenza de mi país, y para vergüenza de mi gobierno, y para vergüenza de la Unión Europea ha estado tibia, que te mueres con esto, y tibia es una muy generosa apreciación del papel que han tenido. Esta es una de las apuestas de la manera en la que se puede salvar la Organización Mundial del Comercio. Cuando vuelva a ser creíble otra vez, cuando vuelva a poner, si el modelo no es sostenible, es porque no es sostenible, no solo porque está acabando con el planeta, porque no puede seguir poniendo en la balanza piñas y la vida de niños y diciendo, ganan los millones que gano yo con las piñas. Instrumentos como ese en Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, quiero decir, a través del multilateralismo, es la única manera de la que podemos hablar de un órgano multilateral, como es la OMC. Muchas gracias. Adelanto el agradecimiento a Bruno, porque le he pedido que sea breve porque nos está esperando el autobús, ¿no? Y el trabajador termina su turno, entonces Sí, muy breve. A ver, sobre, bueno, la que preguntaba José y Cristel tiene que ver mucho el tema de la democracia. Puedo hablar de mi libro. No sé si Cristel lo había hecho, La Revolución Transcriada es un libro que he escrito y me he dedicado durante un tiempo. En la página 98 del libro hago un cuadro de todos los países del mundo relacionando niveles de prosperidad económica, desigualdad y niveles de democracia. Entonces, sale que los países más ricos con mayor inclusión social son los países que llevan democracia desde hace más tiempo. Los países nórdicos que llevan democracia desde hace 100 años. Hay una clara correlación. Y yo además lo aprendí en mi experiencia personal cuando estuve cooperante en Bolivia, porque hay una compañera vuestra que es boliviana. Yo estuve en el Chapare y me acuerdo que le pregunté a un hombre que era alcalde de ahí una población y le digo, ¿tú por qué eres de la Unión Cívica Solidaria, que era un partido político del presidente de la Paceña, de la cerveza Paceña? Y me dijo, porque me han regalado una moto. Y claro, dije, pues como elemento ideológico no era muy potente. Entonces, claro, en situaciones de subsistencia la gente vende su voto. O sea, no tiene otra explicación. Cuando eres pobre de necesidad, pues el voto no tiene ningún valor, ¿no? Y entonces, en la medida que tenemos cubiertas las necesidades materiales básicas, entonces somos más libres en nuestras decisiones de pensamiento, de votaciones, y evidentemente la democracia. Pero yo lo que en el libro cuento, intento contar, y también con lo que decía Cristel, la democracia, eso no lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía sueco en el año 1932, que ojalá lo hubiera dicho en nuestro país o en cualquiera de vuestros países. La democracia no se termina a la puerta de las fábricas. La democracia es también democracia en las empresas. O sea, no podemos pensar
que solo el ámbito de la democracia política no se sirve, porque o democratizamos la economía o nos privatizan la política. Y esa es la confrontación que hay desde hace la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que eso, la democracia tiene que ser un elemento que trascienda, que tiene que estar en el ámbito político, pero tiene que trascender y entrar en las empresas. Es lo, en Suecia, con esa experiencia que os hablaba, se habla de capital colectivo. No solo desde la izquierda tenemos, o sea, está el capital privado y contraponemos el capital público. No, hay un espacio intermedio que es el capital colectivo, que es la propiedad colectiva de los trabajadores de las empresas, repartida con accionistas solo, y es un espacio que cada vez se está defendiendo más en el mundo anglosajón. Incluso Bernie Sanders lo plantea en Estados Unidos en el Partido Demócrata, Jeremy Corbyn lo plantea en las propuestas del Partido Laborista en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Son temas interesantes. Y porque la brevedad que me pedía José Antonio. Sobre la outsourcing, externalización productiva, el elemento que nosotros hemos aprendido en el sindicalismo en España, en comisiones obreras, es que nosotros, en la medida que cambian los procesos productivos y se externalizan, que es de evaluación del trabajo, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma interna de organizar. Nosotros tenemos que redistribuir nuestros recursos desde el lugar donde tenemos grandes niveles de afiliación a grandes empresas, utilizar esos medios, esas personas, para que hagan el trabajo sindical en los sitios donde la gente lo necesita más, que son las empresas de subcontratación. Y si no hacemos eso, perdemos. Porque si no hacemos eso, nos quedamos en el sindicalismo anglosajón, en nuestra isla, a gustito, con una gran fortaleza, tenemos buenos salarios, tenemos buenas condiciones y vemos cómo se van, alrededor de esa fortaleza, se van apilando cada vez más, pues como en la época medieval, ¿no? Las chabolas alrededor del burgo, ¿no? Y hay que salir y hay que conseguir que lo que esté fuera tenga unas mejores condiciones de trabajo. Y eso se hace con convenios sectoriales, con redistribución de los recursos internos en los sindicatos, etc. Y ya para terminar, sobre la OMC, una cosa, pues un elemento fundamental es incluir los convenios básicos de la OIT en los acuerdos comerciales internacionales. Los acuerdos básicos de la OIT son 8, que son derecho a libre asociación, reconocimiento del derecho a negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y no discriminación por la mujer. Si esos convenios básicos de la OIT, no digo ya los 200 convenios, estuvieran en todos los acuerdos comerciales, pues muchas cosas cambiarían. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer.